Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Es que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar claro, porque Tema Master, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, días o noches, no sé en qué horario nos estén viendo, pero lo importante es que nos están viendo. Bienvenidos una vez más a este su programa Tema Master. ¿Cómo se encuentra el licenciado? Lick, un gustazo volver a estar en mi lugar y que usted esté en el suyo, como Dios manda, como este podcast exige, con su elocuencia discursiva. Ya déjeme, señor. Déjeme, señor. No. Todos lo sabemos, las votaciones, los enormes likes que les dieron al video pasado, la neta no sabemos. De hecho, el video se está subiendo en este momento. De hecho. Pero estoy seguro que ustedes comentaron y votaron que él debería estar ocupando la silla aquí del director, porque bueno, ¿quién mejor para hablarnos de estos temas que un profesional, una maldita eminencia, el que dice ya llegué, soy el alfa y el omega de estos temas, y el único trabajo, que se yo vengo aquí a dejárselos? ¿Qué, licenciado? No, nada, licenciado. Yo considero, Lick, no, mira, no me hagas mucho caso, güey, pero tienes el flow exacto para la lectura, el don de la voz, el discurso predilecto. Y honestamente te preparaste más que yo en este momento, güey, porque a mí ya se me olvidó, pero preparado siempre he estado, güey. Por eso tengo anatomía de torta cubano. De torta cubano porque no cubana. De torta cubano, o sea, traigo con todo, güey. De torta cubane. De torta cubane, sí, porque hay que ser inclusives. No, la neta es que la regué. Pero sí, o sea, yo siempre estoy preparado, amigo. Yo para todo. Claro que sí, amigo, como debe ser. He estado preparado para todo, menos cuando nací, güey. ¿Saliste de 7 mesino? ¿8 mesino? No, solo no era el momento, güey. Ah, ok. Nací en un momento, en un día muy inconveniente. Pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Me parece perfecto. Este no es el espacio para en el cumpleaños de tu mamá. Nah, no lo voy a decir. Ok. Nah. Si quieren que lo cuente, por favor, denle like y anoten aquí que quieren al licenciado en la silla, ¿vale? A nadie le interesa que lo cuente, que se quede él allá. Claro. Yo sé que ustedes quieren morbosos. En fin, pues vamos a empezar. Claro que sí, amigo. Como mencionamos en los videos pasados, estamos trabajando los temas que tienen que ver con el área laboral, con el área del trabajo. Esa no es mi especialidad, lo mío es chairear. No es cierto, lo mío son las ciencias sociales, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero la parte laboral, aquí está. En serio, pídanlo. Nadie lo jamás en su vida, güey. Claro que no, amigo. ¿Quieres que sigamos por ahí? No, adelante, por favor, hay que leer porque el tema es muy interesante. Siempre nuestros temas son interesantes, amigo. Claro que sí, amigo. Pues bien, ¿cuál es el tema de hoy? La perspectiva del trabajo. La perspectiva histórica del trabajo, ¿no? Exactamente. Sí, continúale, vas muy bien. Ok, ya vi lo que sentiste el video pasado, güey, muchas gracias. Ok, sí, la perspectiva histórica del trabajo, claro que por supuesto que sí. Y pues el día de hoy va a ser más cortito de lo habitual, pero bastante nutritivo, ¿no? Porque vamos a ver qué es eso que dicen que es el trabajo, ¿no? Claro. Porque, o sea, miren, cuando niño uno dice quiero crecer porque voy a trabajar y entonces voy a hacer, y luego creces y dices qué tonto estaba. Y sigo estando. Ajá. Pero bueno, no solamente cuando uno es niño, güey, ¿sabes? Sino que también de grande es como, mira qué tonto estoy. Sí crecí. Sí, y crecí. Para los lados, pero crecí. Exacto. Bueno, entonces, concretamente vamos a trabajar con un texto que se llama Significado del trabajo desde la psicología del trabajo. Una revisión histórica, psicológica y social de la doctora Marta Patricia Romero Caraballo. Ya saben, igual que otros textos, si les interesa, esa es la bibliografía para que vayan y lo chequen, ¿vale? Nosotros seleccionamos partes de él para comentarlo. Para hablar de esta perspectiva histórica y social del trabajo, escogimos 3 puntos, ¿no? 3 elementos históricos para contextualizar la manera en la que es visto este tema del trabajo. El primero tiene que ver con la tradición judeocristiana, el segundo la Edad Media y el tercero la modernidad, ¿vale? Perverso. Vamos con el primero. Tradición judeocristiana. Por un lado,
se asumió como castigo por haber infringido la ley de la obediencia de Dios. Y por otro lado, como el hecho de trabajar para agradar a Dios y poder vivir con otros y para otros. Se sufre al trabajar, pero este sufrimiento se convierte en condición de salvación. El trabajo dignifica al hombre. Por tanto, la condición de dignidad hace que el trabajar se convierta en una obligación para poder alcanzar esta, es decir, la dignidad. ¿Qué tiene que decir al respecto, licenciado? Claro que sí, muchas cosas. Voy primero. Muchas cosas. Me preparé, Es que cuando estaba leyendo esto, que si bien estamos hablando del contexto judeocristiano, estamos hablando de, pues, las religiones, ¿no? Uh-huh. Antes de que fuera 2000 antes de Cristo, ¿no? Caray, 2000 después de Cristo, perdón. En el antes de la época en la que estamos, o sea, como hace 2000 años. Sí, como hace 2000 años. En este contexto, pues, hay una visión respecto a cómo nosotros obtenemos nuestra subsistencia. Pero aquí quiero señalar algo, porque cuando leía esto de cómo el trabajo dignifica, estaba pensando en el lema de la entrada de Auschwitz 1. El trabajo te hará libre. Shit. Sí, La vez pasada que lo estábamos armando, justamente es como de, ¿dónde he escuchado eso antes? Y es bien curioso, para los que no entiendan, cuando fue este tema de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, uno de los campos de concentración más grandes fue Auschwitz. Si mal no me equivoco, eran dos que se llamaban así, ¿no? Auschwitz 1 y Auschwitz 2, según yo. Si no, corríjanme. Y en las puertas enormes, que todo aquel que atravesaba por esa puerta y no era nazi, sabía que posiblemente, sabía que no iba a regresar. Obvio no sabían de que algunos sí iban a alcanzar a salir, pero muchos murieron ahí. Y lo que estaba escrito en las puertas de la entrada de Auschwitz era esa frase: el trabajo te hará libre. Uh-huh. Y es bien curioso como terrible, porque pues no había libertad ahí. Pero claro. Ellos estaban siendo sometidos constantemente a realizar labores forzosas o actividades que tenían que ver con la industria bélica. Uh-huh. Uh-huh. Y esto era una falsa sensación de seguridad. Esta idea de como mientras me mantenga yo trabajando, todo va a estar bien, ¿no? Y no. Soy útil. Soy útil. Qué interesante. Y entonces cuando revisamos la analogía con lo que menciona el texto, pensemos, por ejemplo, cómo es presentado el trabajo a nosotros los hombres. ¿Nos quieres apoyar con esa parte, por favor? Claro, Lick. Usted sabe que yo nací para esto y vengo preparado. Fíjate, es curioso porque cuando estamos hablando de esta parte religiosa, vamos a decirlo así, el trabajo se relaciona mucho con la cuestión de la esclavitud, con una cuestión de pesadez. ¿Por qué? Por una connotación negativa, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la Biblia, ¿no? En la parte que estamos abogando el día de hoy, que estamos revisando, sí viene, ¿no? Como que tienes este momento de esparcimiento, de ocio, estás en un lugar en el que no es necesario trabajar porque tienes como esa gracia, ¿no? Y posteriormente, a la hora de perderla por esta desobediencia, como bien dice el texto, lo que pasa es que el trabajo juega una doble función, güey. Porque por un lado es la cuestión de, es un castigo, el trabajo es visto como un castigo, es decir, no agradas te lo mereces, ¿no? Te mereces el tener que esforzarte. Pero por el otro lado, el trabajo también tiene una connotación de redención. Es castigo y redención. Es una cosa como bien extraña. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en las religiones el trabajo es para aquellas personas que tendrían que buscar estar bien. Es una necesidad más allá de la cobertura de otras necesidades como alimentación, seguridad, etcétera. Es una cuestión de seguridad, el decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? El trabajo te posibilita adquirir ciertas condiciones o cierta estabilidad o cierta seguridad. Más allá de lo económico, una cierta sensación de dignidad o una cierta sensación de valoración a través de la mirada de los demás, ¿no? Una persona que trabaja puede ser como vista desde ciertos puntos como una persona que pues tiene una necesidad a lo mejor nociva o tóxica o visto negativamente, no sé cómo llamarlo, pero por el otro lado también existe esta visión de aquella persona que trabaja, que hace sus actividades, tendrá como esta valía social, ¿no? Está siendo productivo, está compartiendo, está trabajando porque al final de cuentas la ganancia o el fruto o el resultado de esto
es para un bien colectivo, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo familiar, ¿no? Cuando en una familia la gente trabaja, todas las personas dentro de trabajan, no solamente mi trabajo es para cumplir con ciertas necesidades o deseos personales, sino también puede aportar para el cumplimiento, el sostén y hasta cierto punto la dignificación de una familia, ¿no? De una cobertura de necesidades básicas, pero también de un renombre o de una imagen dentro de sociedad, ¿no? Somos parte de... Que esto más adelante se va a ver cambiado, pero que en este momento siento que ese es el peso relativo, ¿no? Que hay que tenerle. Yo lo veo de esa manera, no sé tú cómo veas, Lick. Ok, yo considero que hay que regresarnos como bastante al punto, ¿no? Como al contexto, porque justamente en el mito de las religiones abrámicas, bueno, no estoy seguro si las tres, pero en el mito de Adán y Eva, se presenta el trabajo justamente como un castigo. Porque claro. Ante la desobediencia es como de lo tienes todo, o sea, neta no tienes que hacer nada porque pues eres mi criatura favorita. Canción hipster. ¿Vale? Tiene el título de canción hipster. Sí, güey. ¿verdad? Eres mi criatura favorita, güey. En este terrario, ¿no? Es que es como hippie ese pedo. Ajá, ¿no? es un pedo hippie, mejor dicho. En este terrario que me aventé. Y todo estaba a nuestra disponibilidad, no sabíamos lo que era el sufrimiento. Ajá. Y entonces, una sola cosa, ¿no? Deja mis manzanas en paz. O sea, tienes todo lo demás, solo deja mis manzanas en paz. Y ahí vamos, ¿no? Porque hay dos condiciones, Deja mis manzanas en paz y deja de rascarle los huevos al tigre, güey. que de hecho es bien loco porque tengo entendido que tal cual en el escrito bíblico no dice manzanas, güey. Es el árbol del bien y el mal, no dice manzanas. El árbol de conocimiento, ¿no? El árbol de conocimiento, tal cual. Ajá. Y según tengo entendido por ahí algunos documentales que he visto, en sí no era una manzana, quizá era una granada. Y si por una manzana no valía la pena, por una granada nada menos, güey. No está tan chida. ¿Sabes qué difícil es comer esas madres? Sí. Es un trabajal, güey. Igual era por eso. Era un montón de trabajo. En fin. Volviendo al punto, entonces. Claro. Cuando vamos y la regamos, ¿no? Porque digamos, la regamos, ¿no? Bueno, fuimos los dos, ¿no? Sí, nos vamos en tren. Claro. Dice, sí, mamones, pues ahí les va. Ahora tendrán que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Y entonces el trabajo es presentado como un castigo. Y es bien curioso porque dentro de esta idea, que primero se va a presentar como un castigo, después va a volverse esta parte de... El trabajo es lo que te va a posibilitar, y es algo que nos dicen, regresar a esa condición perdida, que es el tenerlo todo, güey, el Edén. Ajá. Es como de regresar allá. Es un rollo así como de cuando niños nos regañaban, y ahora lo hacíamos nada más para volver a caer bien, porque caímos de la gracia. Exacto. Aunque es un castigo. Claro. Eso fue un poco como psicología a la inversa. Yo siento que ahí sí Jesus Father se pasó de lanza porque fue de psicología a la inversa, ¿no? La primera vez no le funcionó. O tal vez sí. El maestro de Dios, ¿no? Qué mala onda, estoy aburrido. Les voy a decir que no para que lo hagan y después castigarlos y te creas. Y después mandarme a mí mismo para que me sacrifique y salvarlos y otra vez tengan una deuda conmigo y te creas. Eso es tener mucho ocio, güey. Es que es tener mucho tiempo de ocio, güey. Sí, yo no entiendo estos giros que le daba, ¿no? Ni Shyamalan sacaba estas vueltas, ¿no? Sí. Estos plot twists. Ya me desvié mucho. Claro que sí. Pero no pasa nada. Volviendo entonces, ya que se jodió el asunto, pues ahora te queda trabajar y hacerlo bien, porque si no lo haces, ahora encima de todo, estás faltando incluso, estás agravando todavía más lo que ya hiciste. ¿Sí? Claro. Entonces, es bien curioso porque, bueno, si traemos parte de esta idea de la tradición judeocristiana al contexto actual, porque si hablamos de México, hablar de la cultura mexicana, tenemos que forzosamente hablar de esta relación sincrética entre lo que fue el pensamiento occidental, que tiene que ver con la religión católica o las religiones abrámicas, para que los testigos de Jehová y los cristianos no se me agüiten. Ajá, para que lo entiendan. Para que sí, se sientan incluidos. Cómo esta parte de la idiosincrasia occidental se va a unir al pensamiento mesoamericano. Por otro lado, cuando estábamos hablando al respecto de esto, pensaba también en el texto de Weber, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el cual justamente señala esta gran diferencia de por qué
para los protestantes, que son mayoritariamente la parte de Estados Unidos, ¿no? Claro. De los países anglohablantes, el trabajar y el producir se vuelve un bien. Uh-huh. Pero para los católicos, la riqueza, fruto de tu trabajo, es negativo. Y entonces se van a agarrar dos aristas diferentes del discurso de la misma religión, o de la misma ramificación de la idea religiosa. Porque para los católicos va a ser la idea de: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y es como, o sea, la riqueza te da joroba. Seguro que sí, no por cargarnos. Claro. Tantos billetes. Bueno, bien. Pero para los protestantes es una versión un poquito diferente. Es decir, Dios te dio la inteligencia y Dios te dio la capacidad para poder generar y expropiar y sacar beneficio de ello, ¿no? Dios dijo, pues aquí están todos los demás animales, ustedes son los pueden servirse de ellos. Y entonces van a decir, como esto, el tema de la inteligencia y mi capacidad para poder generar por medio de mi trabajo, claro, o por medio de mi trabajo intelectual para explotar a otros, aclaremos, pues entonces una forma de honrar a Dios es generar más, ¿no? Uh-huh. Y son dos aristas bien diferentes, ¿no? Y tienen que ver con la perspectiva o la parte de la religión que cada uno de ellos incorpora. Estaba recordando, por ejemplo, una parábola bien interesante que alguna vez escuché. Desconozco si realmente está en la Biblia, pero me hace mucho sentido, porque como sabrán no leo mucho la Biblia. Pero alguna vez escuché esta parábola de los 2 denarios, donde un dueño, un señor de una casa, un hombre rico, se va y le deja 2 denarios a sus 2 criados. Y entonces él se va y dice, pues aquí les dejo esto, nos vemos luego. Pasa el tiempo, ustedes supongan, no sé, 1 año, 2 años, lo que ustedes quieran, regresa el señor y llama a sus criados y les dice, ok, ¿qué fue lo que hiciste con los 2 denarios? Y el primero llega y le dice, pues aquí están, patroncito, pues es que, pues la neta me dio miedo perderlos, ¿no? Y entonces que se vaya a agüitar y quedarme sin nada. Y yo los guardé, no hice nada con ellos, pero aquí están, ¿no? Sin intereses, ahí están. Dijo, ok, vale. ¿No se llamaba Gonzalo Vega, güey? Gonzalo Vega. Es que dijiste, güey, aquí están sin intereses, dije... Bueno, entonces llama al otro que no es Gonzalo. Sí, lo bueno es que yo no soy de San Juan. Chiste de los que han sacado préstamos en cajas populares. Sí. Y el otro es San Juan Bautista, güey, que también no da muchos intereses. Bueno, llega el otro y le dice, bueno, tú quisiste con los denarios que te dejé. Y el otro le dice, bueno, ¿sabe qué? Cuando me dejó los denarios dije, ¿sabes qué? Pagué un curso de $20. No, en serio, o sea... Tengo un curso que vale $1.50. $1.50. No, lo que hizo fue, dice, pues yo me puse a trabajar, los invertí, le generé y pues ya no son 2 denarios, ya son 5 denarios. Entonces, bueno, la parábola, al igual que la fábula, son estos cuentitos que nos permiten aprender cosas, ¿no? O enseñar cosas. Y si algo podemos ver en esta parábola es justamente cómo está implícita esta capacidad de cómo por la parte de nuestro intelecto, que es un derecho divino o es algo que hemos conseguido por gracia de Dios, debiéramos de utilizarlo y emplearlo según nos convenga. Porque nos dio libre albedrío y pues date, ¿no? O sea, claro, tienes las capacidades, claro. O sea, ¿Quieres quedarte igual? Date. Súfrela. Porque no sabemos cómo lo hizo para sobrevivir sin gastarse los 2 denarios. Claro. O sea, me imagino sacando préstamos, ¿no? Para recuperarlo y no mejoró. Claro. Con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, sino cómo esa ideología permea a los sujetos y permea a las sociedades. Por eso, en este libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, va a señalar cómo la ideología que tiene que ver con un atravesamiento religioso genera esta lógica de oferta y demanda, ¿no? De producción y de consumo al mismo tiempo. Que si bien el capitalismo es un modelo económico que puede llegar a funcionar en esencia, la verdad es que el uso que le hemos dado o lo que ha llegado a hacer ha sido bastante cruel. ¿Sí? Claro. ¿Algo que quiera aportar, licenciado? Porque ya me apoderé no, de la palabra. Bien, güey. Me dejaste dudando muchas cosas porque ya te fuiste hasta el capitalismo, güey. O sea, sí, perdón. De repente te dejaste ir como hilo de seda, ¿se llama? No sé. Dicho gorda en tobogán. Como gorda en tobogán. Quise hacer un dicho diferente, más elegante, pero como gorda en tobogán. Pero sí, no, básicamente lo que decías es justamente interesante y relevante porque existen esas dos posturas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo decía, el trabajo cumple una función de castigo y después una función de redención,
A lo mejor no me expliqué completo, pero me cayó el 20 como muy enlazado a lo que decías, porque es una cuestión de... Como castigo es la parte de no necesitabas hacer nada, como de esta comodidad implícita, como de esta parte del espacio, ¿no? Del control de... Y por el otro lado, la cuestión del trabajo como como transformar bienes materiales o transformar a través de estas condiciones intangibles, ¿no? Servicios o procesos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esta cuestión de redención, iba justamente esta cuestión de cómo te atraviesa por la mirada de los demás, ¿no? Cómo te atraviesa esta parte de cómo utilizas tú el trabajo en cuestión de poder desarrollar una dignidad, es decir, cómo existe una apropiación de este trabajo en un sistema de valoración personal y cómo también eso es atravesado por los demás, o sea, cómo es visto en cuanto a la función que ejerce tu trabajo en el desarrollo de la sociedad en la que comulgas, en la que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, el tipo de las familias, ¿no? Como que la familia fulana tiene un cierto nombre, un cierto peso, que se veía incluso a nivel pictórico, ¿no? Había pinturas, por ejemplo, donde cómo posibilitaban la imagen de la riqueza y ponían de un lado como todos los hijos, toda la descendencia en las pinturas y del otro lado ponían todo el ganado, todo, porque era parte del demostrar, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la capacidad dentro de las dinámicas económicas que existían en ese momento, ¿no? En esa condición. Entonces, sí se me hace interesante porque cuando tú comentas, ¿no? O sea, nosotros tenemos el libre albedrío, ¿no? La oportunidad de decidir qué hacer con él. Cuando se vuelve disruptivo y se rompen estas dos ideas, o sea, cuando se disparan de extremo a extremo, justamente caemos en cuenta de que las personas tenemos una superposición, no sé cómo llamarlo, de que cualquier cosa que hacemos de trabajo va a estar atravesada tanto por una cuestión de castigo en búsqueda de una redención, o bueno, yo lo pongo en esas palabras, ¿no? A lo mejor tú en tus palabras lo dijiste de una forma más pro, pero también tenemos otra como experiencia que se traslapa a esto, que es el trabajo en sí posibilita el desarrollo de la sociedad, el mantenimiento de... Por supuesto. ¿no? Entonces, cuando estás en un lugar donde lo tienes todo, eres castigado, bajas a un lugar donde no hay nada, el trabajo se convierte no solamente en una cuestión de dignidad, sino también en una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Y en ese momento del sobrevivir o del transformar, entramos también en una cuestión muy interesante que es el desarrollo de herramientas, el desarrollo de... O sea, la necesidad nos moviliza, ¿no? A crear o a constituir tecnologías en general, ¿no? Tecnologías no vistas como aparatos digitales, sino tecnologías en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, ciertas herramientas para arar la tierra, etcétera. Y me dejaste pensando mucho, por ejemplo, cuando pasa esta condición de los nómadas a los sedentarios, digo que no tiene como nada que ver con esta cuestión, pero me hiciste como como ese clic, así como de enlazarlo, porque justamente, ¿no? La gente, la necesidad la moviliza, ¿no? El deseo moviliza. Hablabas de cierto comportamiento como consumista más adelante, pero justamente las cosas que se desarrollan no se desarrollan de manera aleatoria, sino que van sosteniendo el acceso a una vida, vamos a llamarle digna, por decirlo de alguna manera, conforme las necesidades se van desarrollando. Antes no había mayor necesidad de construir cosas o considerar como la necesidad de desarrollar cosas artificiales, ¿no? Por ejemplo, las escuelas. Antes lo que se tenía era justamente una cuestión de sobrevivencia, a lo mejor de lograr encontrar un lugar en donde pudieran tener el acceso a la casa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión de la agricultura no estaba tan desarrollada y a lo mejor pues la movilidad te obligaba a eso, ¿no? A no tener como el tiempo en lo que salía a lo mejor la cosecha. Me lo invento, no sé si es así, pero tiene para mí esa lógica. Entonces, el trabajo no nada más, o sea, tiene como esta realidad religiosa en aquel momento, sino que también tiene como esta cuestión de somos un grupo que está buscando sobrevivir y conforme lo que vamos desarrollando, lo que vamos transformando en la naturaleza, nos permite generar nuevas necesidades. Lo que nos permite seguir trabajando. Es decir, ya no es tanto así un castigo, sino que ya se busca una
una oportunidad de decidir el camino a desarrollar dentro de sociedad. No sé si me doy a entender. Sí, pero también hay que recordar que la parte de la judeocristiana es un mito, güey. Claro, güey. O sea, realmente no pasó. No, claro, güey. Bueno, no estuve ahí. O sea, es cierto, sí, absolutamente. Sí. Y justamente también vamos por partes, porque al mismo tiempo que, bueno, está esta visión de cómo nos es presentado el trabajo, pero también está la otra de que, si bien es cierto, el trabajo va a ser una parte constitutiva del sujeto. Claro. Va a ser una parte muy necesaria que además te hace sentir útil, te hace sentir que puedes crear algo. Te convierte en sujeto. Te convierte en sujeto. Ajá. Es la parte donde dices dignifica. Que de hecho ahorita que mencionabas esta parte de, bueno, entonces tiene una necesidad. No sé por qué estaba pensando en hacer la analogía tal cual, siguiendo el mito judío-cristiano, de un niño y la mayoría de edad. ¿No? Ok. Entonces, el niño en una situación ideal, ¿no? Está acá el papá, la mamá, es como de, date. Puedes hacer todo esto, tienes todo esto, toda esta comunidad, siempre y cuando hagas caso a estas reglas. Si no lo quieres hacer, van a ser tus reglas y entonces te va a costar. Uh-huh. Y entonces podemos seguir así, o de repente, ¿sabes qué? Eso no me late. Entonces, vas por tu cuenta, sabrás lo que es trabajo y entonces tú podrás acceder y generar, que es lo que venías diciendo. Sí. Entonces como de... A menos que lo sigan cobijando y el trabajo entonces no lo sufres, porque entonces tu primer trabajo lo tuviste a los 20, a los 22, y aún así te pagan el carro y la gasolina, pues entonces no es sufrimiento del que estoy hablando, lo siento. Ahorita me di cuenta... Chingo de rencor, ¿no? Ahorita me decía como ¿de verdad pensabas que yo creía que no era un mito la cuestión, güey? O sea, duda de mi capacidad de este infeliz. Pongan en los comentarios que se quede en ese lugar por haber dudado de mi capacidad. Adelante. Sí, adelante. Es que él debía estar aquí, o sea, porque sé de su capacidad, ¿no? Es como, adelante. No, o sea, fue así como no, sí, güey. Y justamente lo decía por eso, porque en el atravesamiento de la educación informal o de la educación social, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor ahí tú tendrás más conocimiento que yo de si los conceptos que uso son correctos, güey. Pero... No. Déjame en paz. Pero justamente es nosotros vamos heredando a través de la práctica este tipo de usos y costumbres, este tipo de pensamientos, ¿no? Y obviamente las generaciones que lo van aprendiendo, que lo van desarrollando a través de esta práctica, a través de esta relación, de esta vida cotidiana, de estas experiencias con el otro, tienen la oportunidad de decidir, ¿no? ¿Qué reproducen? O qué se quedan, o qué desechan, etcétera. Y justamente es a lo que iba cuando decía como esta cuestión de la creación del proceso educativo dentro de las instituciones. Porque entonces el trabajo pasa de una cuestión de desarrollo colectivo a una cuestión institucionalizada. Okay. Entonces ya empieza esta analogía del castigo dar redención a través de lo que el otro te permite ver de tu trabajo. Notemos que no está poniendo atención porque estábamos hablando de la tradición judeocristiana. Por eso, güey. Pasamos a las... No, ahorita pasamos... Y checa cómo tiene más sentido lo que dijiste con lo siguiente. Edad Media. Es que vamos haciendo la transición, güey. Estamos haciendo la transición, equipo. Ustedes no le hagan caso a este infeliz. No estoy diciendo que lo que dijo sea falso. O sea, solamente corresponde a otro contexto. Y creo que lo que acabas de decir... Cállese. Me acordé de Google cuando la regaña. Es Zully, por si no vieron Monster. Edad Media. Para no estar en condiciones de tortura, se consideraba necesario poseer tierras, lo que garantizaba la libertad de la persona. Posteriormente, con el surgimiento de la burguesía y los indicios de la modernidad, se abrieron paso nuevas formas de organización social en las que la riqueza no se medía con la tenencia de tierras, sino con dinero o productos comerciales. Y de una vez, para seguirnos duro y tendido con esta parte, porque ya vimos que están traslapando, pasamos a la tercera y última, la modernidad. El trabajo es asumido como una actividad clave para la autonomía del individuo, más allá de ser un bien colectivo. En este sentido, gracias a mi trabajo, no solo se obtienen los medios para vivir, sino que se desarrolla la capacidad de apropiárselo. A su vez, el trabajo empieza a concebirse como una actividad creadora, sinónimo de obra. Continúe, licenciado. Maldito. Es que justamente... O sea, no, sí, es que lo que yo estaba haciendo era como querer embonar
como en la cuestión judio-cristiana, como en este sentido de castigo o redención. Ustedes disculparán, voy a cambiar la voz. Perdón a los que les jodimos el audio que nos están escuchando en Spotify. Las 3 personas que nos escuchan en Spotify. Exacto, aparte de todo, ¿no? Es el colmo, son 3. Gracias, Cheli, yo sé que estás ahí. Cuando hace como esta cuestión de castigo o redención, hay un punto en el que la caza, la agricultura se sostienen de esta condición como geográfica. Por eso hablaba de los nómadas y de los sedentarios. Entonces, cuando haces este enlace histórico, ahora ya no tiene que ver nada más con la cuestión de cazar para sobrevivir en colectivo, sino que ya permea, no, mejor dicho, ya permite que cuando nosotros empezamos a trabajar esas transformaciones de las cosas, sean vistas en lo específico, en esta especialización, vamos a decirlo así, que ya no nada más se trata como de esta condición de sobrevivencia, sino que le da la oportunidad de desarrollar cosas que posibilitan una calidad de vida diferente, o productos a lo mejor, pues sí, de necesidad artificial, ¿no? Tal vez. O construidos de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí ya entra la parte de los modos de producción. ¿Por qué? Porque en el anterior estamos hablando de una forma de sobrevivir a través de prácticas rudimentarias, y aquí ya empieza a entrar en la cuestión de la Edad Media un ejercicio de modos de producción distinto, es decir, buscamos que lo que nosotros desarrollamos pase más por la mano del maestro artesano, por la mano de la persona especializada. Por eso le da cierto plusvalor, vamos a decirlo, en el cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la gente tenía de alguna manera una condición igual en cuanto a que tú trabajas, pero pues a lo mejor trabajas las tierras de otros, o trabajas bajo el mando de otro, o tienes que pagar un tributo. Hoy ando muy malo de la garganta. Sí, de hecho. ¿Y se fue a revisar? Van a pagar como un tributo, o tienen que dar parte de estas ganancias o de estos productos a lo mejor a los señores feudales, ¿no? Porque vives en ese feudo o trabajas dentro de este proceso del feudo. Entonces, cuando ya estás ahí, aún así, aunque la dinámica económica sí es diferente, el modelo de producción sigue avanzando. El modelo de producción se vuelve más especializado, y entonces permite un renombre, o permite una dignificación distinta en cuestión del mito, vamos a decirlo así, de la cuestión de castigo o redención, a una cuestión de posicionamiento social derivado de la práctica que desarrollas, ¿no? Y eso posibilita, pues naturalmente o más adelante, con avances de revoluciones industriales, la cuestión, por ejemplo, las máquinas como Spin and Jenny, estas como textiles originales o básicas y demás, a otros modelos de producción cada vez más avanzados, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí para como hacer ese corte. No, date, sí. ¿Me doy? Bueno, sí, es que tú eras el preparado, güey. Tú eras el preparado, ya por eso dije, aventé a los otros dos para que vayamos contextualizando. Si quieres puedes ir al baño porque me va a tardar un rato, güey, ¿viste? Date. Ahí está. Entonces, cuando nosotros... Yo grabo. Cuando pasamos por este proceso feudal en el cual pues se recoge como este pago, etcétera, que es como el antecedente de la hacienda pública, mi forma de verlo, porque es como el pago, no sé si sea correcto, pero es de alguna manera empezar a retribuir como a la hacienda pública, no sé, por llamarlo de alguna manera. Van cambiando los modos de producción, y entonces lo que en algún momento se convierte en migrar, digámoslo así, a la cuestión productiva, pasa ahora a migrar al sistema de comercio. Y entonces ya ni siquiera es que tengas una capacidad de transformación, sino que ahora el proceso de la venta, el proceso de comercializar, tiene otro peso diferente al peso del trabajo, y también genera una interpretación distinta. ¿Por qué? Porque la persona que constituía, por ejemplo, este saber, este know-how de cómo hacer, por ejemplo, ropa, ahora ya el peso, digámoslo así, o la representación se modifica. ¿Por qué? Porque ahora está pasando a través de la mano de un tercero, ¿no? O sea, hay un intermediario en este proceso de consumos. Entonces, cuando llegamos a esta condición, va avanzando la historia, hay más economía en el sentido de la venta de productos, etcétera, lo cual permite que ya no solo sea producción, sino también que sean servicios, ¿no? O sea, cómo van abriendo como se va haciendo como este parteaguas de diferentes modalidades de trabajo más allá de la pura generación de objetos, ¿no? O de condiciones tangibles. Cuando ya avanzamos en ese sentido, empieza a haber modos de producción, por ejemplo, ya avanzando como mucho más en esta parte,
en la cual la parcialización del trabajo le quita al trabajador, al dueño del conocimiento productivo, este conocimiento, y entonces se parcializa para que ya las personas no tengan la necesidad de ser especialistas y conocer todo un proceso, sino nada más replicar una parte concreta del modelo, ¿no? Entonces, como a nivel histórico, lo que quiero dar como a entender desde mi perspectiva es, el trabajo ha pasado de alguna manera de que el trabajador tenga la competencia, la capacidad, el know-how, ¿no? O sea, el conocimiento de cómo se hacen las cosas, de tener una cuestión mitológica de dignificación, a tener como un lugar de estatus, a simple y sencillamente quitárselo, desapropiarlo, y entonces reproducir un modelo que constituye más para una dinámica social y que se empieza a perder esta condición de apreciación personal, ¿no? De valorización de... ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de lo que hago, porque hay una pérdida de control de lo que existe. Y entonces se hacen estos mecanismos en los que entonces ya el trabajo pareciera ser que regresa a este mito de cuestión de castigo, vamos a decirlo así, porque entonces tú ya no le pones un ritmo al trabajo, sino que el trabajo ahora a través de la parcialización, cadenas de montaje y demás, que es el modelo taylorista y fordista, lo que hace es ahora el trabajo te impone a ti el ritmo de trabajo, ¿no? Por eso cuando llegamos a una cuestión como de modernidad, la promesa del trabajo va en relación al consumo. ¿Por qué? Porque entonces lo que adquieres es lo que te permite dignificar y revalorar aquel tiempo que destinaste para conseguir ciertas cosas. Que ahora pues ya cada vez el trabajo pierde más ese sentido. Veía un video de Diego Rusarín hace poco que decía, no, es que el objetivo del trabajo es dignificar, ¿no? Te inventaste una frase muy buena hace rato sobre eso, no te la voy a robar. Porque fue muy buena. No, pues es tuya, güey. Si te ocupas material, ahí está. Yo sé que tú eres el preparador. Ahí está. Pero no me acuerdo cuál fue. Pero el detalle aquí es muy sencillo. El trabajo a la hora de pasar por estas tres perspectivas históricas, llega a un punto, a mi forma de verlo, a mi perspectiva meramente personal, en que pasa a ser desde una cuestión, vamos a decirlo, disruptiva o complementaria, a nivel como mitológico, y a nivel de la vida práctica, el desarrollo de las tecnologías ha generado que la persona cada vez pierda más el control del trabajo, haciendo que el trabajo no sea del todo dignificante como se esperaría, y buscando otros medios de dignificar que parecieran ser secundarios, ¿no? En relación al video que hicimos, el video pasado, que por cierto pueden ir a verlo, por ahí va a estar la liga, esta es mi mano. Sí, nada ha aparecido aquí en 3 temporadas, y no va a aparecer. No podemos. A pesar que hay videos donde digo que sí. Exacto, no podemos. Nada no hay nada. Pero el video pasado, si gustan verlo, hablamos justamente del comportamiento del consumidor, ¿no? Y es parte no de atravesarlo, pero sí cómo hay ejercicios de consumo en el cual pareciera ser que nos permite valorar nuestro trabajo a través de lo que adquirimos como resultado de, más que por sí sola la práctica que generamos con, ¿no? No sé si me doy a entender, pero bueno, Lick, ya cumplí mi cuota, ¿le toca a usted? Cute, está bien. Yo sé que estoy ¿Lindo? cute, Lick, yo sé que estoy cute, pero en cámaras no, por favor. A ver, ok, ya vieron la perspectiva ya mátame, güey, de Tec de Monterrey. Te odio. Ok, no, o sea, estoy de acuerdo con lo que menciona, que tiene que ver con algunos elementos, ya cuando el trabajo se vuelve cada vez más sofisticado, obedeciendo a criterios de sociedades cada vez más complejas, Uh-huh. ¿sí? Pero a ver, aquí voy a retomar algunos puntos que mencionas, y el primero que quiero resaltar es como, por ejemplo, porque al final de cuentas estamos viendo cómo es que se percibe el trabajo, cómo es que se ve por los otros, Uh-huh. y si bien es cierto, y coincido, el tema del trabajo te permite mejorar, y etcétera, etcétera, no puedo dejar pasar, primero que nada... Pensamiento Tec de Monterrey. Claro que sí, Pensamiento Tec de Monterrey, ya sabes. Okay. Pero yo no puedo dejar pasar el hecho de cómo este tema del trabajo es algo que es constitutivo, es algo que te ayuda a sentirte bien, es algo que te ayuda a mejorar, es algo que permite desarrollar la sociedad. Y no puedo dejar pasar, por un lado, ensayo de Friedrich Engels que se llama La evolución del mono-nombre a través del trabajo. La transformación.
La transformación del mono en hombre a través del trabajo. En la cual empieza a explicar cómo fue que nosotros, como especie, evolucionamos a través de la manera en la que empezamos a manipular nuestro entorno. Claro. ¿Sí? Que permitió, por ejemplo, desarrollar herramientas. De forma muy amplia lo voy a escribir. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad cerebral nos permitió desarrollar herramientas, lo cual nos permitió modificar nuestra forma de cazar. El cazar nos permitió desarrollar una forma diferente de alimentación, que mejoró nuestra nutrición y permitió seguir evolucionando. Ese tema de las herramientas pues se empezaron a diversificar, generando cada vez formas de trabajo distintas. Ajá. Y a través de ahí, bueno, se va a pegar un poco a la línea de Marx que planteabas de cómo la sociedad empezó a volverse cada vez más compleja a través de su producción económica. Que producción económica no está desvinculada del tema del trabajo, porque al final de cuentas nosotros no trabajamos por hobby. Hay un pago. Claro que sí. Billuyo, marmaja, billete, varo, luz, cash, efectivo. No me sabía tantas, güey, pero bien. No sé, pasta, ¿no? Pasta, exacto. Panoja, ¿no? Ah, caray, esa no me la sabía, pero... Española. Pero lo dejamos en pasta. En pastes, no. En pastes. Pachuca presente. Trabajo por pastes. Sí, y es que, a ver, ese trabajo por pastes, de repente eres... Me acordé de este meme, ¿no? De tener el honor de trabajar con nosotros. Si no soy samurái, yo no trabajo por honor. No tengo deudas que pagar. Entonces, bueno... Electra me persigue, güey. Sí. Claro que no trabajo por honor. Lo bueno es que compré una moto, alcánzame. Sí, obvio. Y sí te alcance. También trae motos iguales a la tuya. Sí, cállate. En fin, volvemos al punto. Entonces, si bien sí efectivamente esta dimensión del trabajo que ayuda a mejorarnos, por así decirlo, tanto en cuanto a lo mental, como a lo físico, como a lo social, es cierto. Sin embargo, este discurso en ocasiones es retomado porque también, hablando de estratificación social y de complejidad de la sociedad, estamos hablando también de cómo se va modificar o se va a cambiar esto en torno a grupos de poder y en esto que genera la sociedad, ¿sí? Claro. O sea, van a haber personas que van a tener mucho, son muy pocos, y muchos que tienen muy poco, y son los que necesitan principalmente... Muy pocos que tienen mucho. Sí, eso dije. Y muchos que tienen muy poco. ¿Lo dije al revés? Ok, eso que dijo. Exacto, eso que se dio a entender y que todos entendieron. Sí, entonces, esto, según Marx, los que son dueños de los medios de producción, que ya no es el señor feudal que tenía tierras, sino ahora son los que tienen las fábricas, son los que tienen la economía. Exacto. Y que se traduce en poder. Pues su trabajo va a ser más de corte intelectual y algunos ni siquiera realizarlo, solamente conseguir a alguien que lo administre, que a tu vez lo hace por un salario menor al que los otros tienen. Todo el excedente es para ellos. Y entonces, estos discursos sobre lo bueno que es el trabajo son utilizados como una manera de enajenar al sujeto para que sean ellos los que se la rifen. Y este es el gran reclamo de Marx. Claro. A final de cuentas, el proletario... No es dueño del plusvalor. Sí, no. Ellos trabajan demasiado... en contraposición a lo que reciben. Claro. Sí, y la frase, si mal no me equivoco, era esta, la de... Si el trabajo fuera tan bueno como dicen, los ricos y poderosos ya lo hubieran acaparado. ¿Eso es para ti, Diego Rusarín? Piénsalo así. Si realmente el trabajo te diera ese estatus que te dice que te da... O sea, yo conozco personas que se levantan a las 5 de la mañana, se van a descansar hasta por ahí de las 6 de la tarde, y preparar las cosas para el otro día... Y su condición social no cambia. Ajá, no hay movilidad. No hay movilidad. Totalmente de acuerdo, güey. Tenemos que verlo también en cuestiones de estratos, ¿no? De oportunidades. Es un tema complejo. Ahora, eso por un lado. También quería retomar esta parte de cómo es visto el trabajo en la modernidad, porque ya nos estamos acercando a una visión más moderna. Claro. Pasamos por alto el tema de la Edad Media, porque era muy cruel. Y estaba muy marcado ese tema de los señores feudales. Exacto. Ah, ¿no quieres trabajar? Castigo. Se acabó. No había de otra. Fue un gusto haberte conocido. Sí, no. Sí, el que trabaja es porque tenía tierras y porque era para pagar su subsistencia. Si no, claro. Si no eras de los que están fuera de la sociedad, ¿no? Por ejemplo. Y que es un rollo bien interesante, porque este tema de los outlanders, ¿no? Los que se encuentran al límite de la sociedad, fuera de la sociedad, son personas que no vemos bien, ¿no? El tema de la vagancia no es algo grato. Aún en el discurso de la modernidad. El tema de la hueva, ¿no? Es algo que no es permitido. Ese maldito vagabundo está viviendo el sueño, pero nadie se atreve a decirlo. Exactamente, porque es como de... No...
es que eso está en contra del discurso de la modernidad, donde es trabajar, la dignificación a través del trabajo. Y porque todo está ligado a lógicas económicas donde constantemente tienes que hacer algo. De lo contrario, estás, estás cerrado. El ocio Eres una normal. El ocio es mal interpretado, ¿no? Exacto. Sería esa cuestión. Sí, y que es bien loco porque el ocio es algo que se niega. Porque realmente nosotros en esta sociedad no tenemos tiempo de ocio. Es tiempo de consumo. Claro. ¿No? O sea, realmente tu tiempo de ocio es para consumirlo en otra cosa. O sea, cuando estás ocupado en el trabajo, tu tiempo de descanso lo ocupas para terminar eso que no terminaste en el trabajo. Algunos no, otros no. Exacto. O tu tiempo de ocio será para conseguir otro trabajo para solventar lo que no alcanzaste a cubrir con tu salario. Con las cuotas, claro. Con tu salario normal. O si tienes tiempo de ocio, lo vas a utilizar para consumir bienes y servicios. Exacto. ¿Sí? Me da gusto que tenemos dos perspectivas. Estamos siendo muy complementarios, güey. Pensé que íbamos a chocar. Y creo que es muy complementario, güey. Tú y yo somos es uno mismo. Bien, perro, sí. Claro que sí. Y entonces, ahora pasamos esta parte, seguimos con el tema de la modernidad, porque hay un texto muy padre. El texto se llama El siglo XX de Pablo Fernández Chrislip. Y tiene 3 apartados. Él va a hablar de un contraste de la sociedad, ¿no? Respecto al siglo pasado. Él habla del siglo XX, principios del siglo XXI. Y él va a decir, en el primer apartado está dividido en 3. El primero es la abstractez, el segundo el caprichismo y el tercero la famitis. Vamos a tomar nada más el primero, que es el de la abstractez, que es algo que mencionaste y está bien chido. Y espero recuerden lo que él mencionó porque voy para allá. Pablo Fernández Chrislip va a decir en este tiempo, en este apartado de la abstractez, que el ahora respecto a la generación pasada nos estamos volviendo abstractos. Dice él, claro. Hoy hacemos filas, trámites, pero ya no hacemos cosas. Antes, hacer algo era ser alguien. Jódete esa, mamá. Mames, es que sí pasa. Porque entonces la persona tenía oficios y él decía, a través del oficio tenías un objeto que te devolvía quién eras y lo que hacías, la maestría en él. Exacto. Porque además el objeto era una característica sólida que podía resistir al tiempo. Depende del objeto. Y tú puedes mirarte en los objetos que construyes porque son constantes. Y luego dice, de repente el discurso de la modernidad se te vende con que entonces ahora el hacer cosas físicas ya no es lo chido. Lo que tienes que hacer entonces son trabajos intelectuales, que son trabajos abstractos. Exactos, totalmente. Y entonces, por ejemplo, aquí tienen 2 profesionales, ¿no? Que de oficios no sabemos ni madres. Exactamente. No tenemos en qué vernos. Y nuestro trabajo es abstracto. Curiosamente es la palabra. Y se va. Se va. Y ahorita también cuando mencionabas el tema de la automatización, donde cada vez se enajena más, el sujeto está hablando de esto. Nos volvemos cada vez más virtuales, donde el sujeto se disuelve entre sus capacidades de propias, ¿no? Y su trabajo intelectual. Y el trabajo intelectual solamente se puede ver su concreción, no el proceso. Exactamente. ¿Sí? A eso se refiere Pablo con que somos abstractos. Y entonces va a decir que hace el contraste con la generación anterior, como les menciono. Dice, pues las personas podían observarse en las cosas que hacían, ¿no? Y entonces, incluso dentro de su trabajo uno podía perfeccionarse y volverse un maestro. Claro. Sí, los carpinteros, los herreros son maestros que llegan a ser artistas de su trabajo, ¿no? O sea, perfeccionan algo hasta volverlo arte. No todos, ¿no? Saludos a Artemio. Él sabe de qué estoy hablando. No es cierto. Un abrazo para el Artemio, él es herrero. Invitado para la siguiente temporada. Sí. Lo van a amar. ¿O no? ¿O no? Ajá. Como la mayoría. Como la mayoría, exactamente. O lo amas o lo odias, ¿no? Saludos, Artemio. Entonces sí, o sea, uno podía perfeccionarse en tu trabajo y te daba cierta satisfacción. Y aquí voy a compartir algo bien interesante, porque, por ejemplo, yo que me dedico también aquí como el compañero del trabajo intelectual, ser docente, ser psicólogo, de repente hay un punto en el que eso te satura y entras en un estado de satisfacción donde carajo no tengo nada. O sea, no hay evidencia. O sea, sí están ahí tu título, ¿no? Que yo no tengo colgado en ningún lado. Están ahí las constancias, pero es como de, solo vive en mi recuerdo, mamón. Claro. Y no tiene esta consistencia al menos que la empiece a operar. Y entonces de repente me da por hacer cosas. Algo que pueda manipular y que pueda haber un inicio y que pueda haber un fin y ser parte de ese proceso evidente. Y entonces me pongo que arreglar muebles, que me pongo que arreglar o a pintar motocicletas o darle a la mecánica. Y al final termino y es como de, órale, qué cool. Porque es eso, ¿no? Claro. Y digo, ok, el oficio no estaba tan mal.
¿sí? Porque daba esa consistencia, este trabajo dignificante. Porque a veces el trabajo intelectual, más que dignificante, es frustrante. Y lo voy a explicar, ¿por qué? No me malentiendan. Tú puedes prepararte, llegar bien pro, llegar al aula y hoy sí, vengo a partir la morros. Y 3 doritos después. 3 doritos después, tu trabajo se disuelve en las ganas del otro. Y aquí podrán soltar estas frases, ¿no? Como de esas que te dices a ti mismo para sentirte bien. No, pues que con que cambia uno, que la chingada, que con que hagas bien lo tuyo y te llena bastante. No, no es cierto. De hecho, te frustras. Claro. Porque es como de... Porque se quedó en medio. Cae en ningún lado. A diferencia que si llega el carpintero y dice, oh, la voy a partir. Y agarra... Qué chiste tan... Sí, exactamente. Está partiendo una madera imaginaria. No, o sea, llega y se la va a partir y arma algo bien pro en lo que puede verse. Y es como de, ahí está la cristalización de su esfuerzo en la realidad, en lo objetivo. Exacto. Y en nosotros, ¿qué es lo abstracto? No sé, pensemos. El nutriólogo, que decir, oh, la voy a partir. No, que quiero que me ayuden. Aquí está, haga esto. Ajá. Seas mamón. No, y tiene que ver mucho con la cuestión de productos y desempeños, güey. Porque justamente hablando del trabajo, uno busca ser competente en su trabajo, ¿no? Buscas esta maestría, ¿no? Vamos a decirlo así. Dialéctica maestro esclavo, vamos a decirlo de alguna manera. Cada quien va a buscar su función, pero, por ejemplo, nosotros que trabajamos en la condición intangible, vaya, en esta condición de la abstractez, es difícil porque incluso actualmente en la valoración de los trabajos, por ejemplo, a través de la pandemia y demás, hemos visto que hay un boom en el servicio, ¿no? La gente cada vez busca más trabajar en el lado donde pareciera ser que no hay una evidencia tangible, ¿no? Existen, por ejemplo, elementos para evaluar como desempeños, pero aún así el desempeño se va, como bien dices. Y yo lo tomo, esa es totalmente perspectiva personal, no sí, igual meto otra cosa. La gente le gusta, o se está dando este boom de los servicios, más allá de estas necesidades artificiales o de estos deseos desarrollados desde las tecnologías o desde la distancia o desde lo intangible. También es una cuestión de no reconocer o de no dejar evidencia de los fallos, güey. De la falta de capacidad de asumir de asumir un error, o la falta de reconocerte como mira, aquí está este error físico, o sea, hay un objeto tangible que demuestra de que me equivoco, güey, ¿no? Entonces yo lo veo desde ese lado. Yo, Javier Camacho, mi perspectiva es, muchas veces ya la gente busca estudiar algo o busca trabajar o dedicarse a algo más allá de la dignificación, por una cuestión de no dejar en lo formal, en lo fáctico, en los objetos, no dejar una evidencia de este error o de este aprendizaje que se podría posibilitar, güey. Y lo digo porque, por ejemplo, lo he visto con muchos alumnos, ¿no? Y no nada más me refiero a nivel licenciatura, en general. No son capaces ni siquiera, por ejemplo, cuando acaba una materia, te voy a poner un ejemplo bien fácil, ¿no? A mi forma de verlo y extrapolándolo a campo educativo. Difícilmente un chavo de secundaria, cuando acaba las materias, se queda con una libreta. ¿Cómo para qué? Claro, porque hay una evidencia. Porque al final de cuentas es más fácil deshacerse y entonces desde lo abstracto considerar el haber tenido acceso a un conocimiento. Y no hay una comparativa o una forma de medir ese aprendizaje porque no está el objeto que te lo permite en ese momento. Decir, fallé en esto estuve mal, en esto, sino que es como ya pasé, ya no lo ocupo, entonces ya no hay una evidencia tangible de esta oportunidad de desarrollarte en una comparativa con algo. No sé si me doy a entender. Entonces siento que mucho de esta parte del servicio tiene que ver con una cuestión no todo, ni mucho menos, pero tiene que ver como, lo voy a poner en palabras muy concretas, como este miedo a no ser atravesado o no poder ser un sujeto de la evidencia que tenemos de nuestro trabajo. No sé tú cómo lo veas, güey. Pues como son elementos de distinto orden, porque pues al final de cuentas te despegas de eso, porque ahora lo portas. Ese quién sabe si lo portas, güey.
Es que eso sería parte de otro texto, si quieren seguir con eso, el texto del siglo XXI de Pablo Fernández Cristef empieza con, también son 3 apartados y el primero es la apariencia. Y ese está bien denso, se va con todo. Dice, nosotros vivimos por la apariencia, ya no se trata del ser, sino del parecer. Del parecer. Esa es una canción de... Cierto, suena una canción. De Rebelde. Ser, qué pedo, perdón. ¿En qué momento leyeron a Pablo Fernández? Una disculpa por lo que acaba de pasar. Lo siento. Perdemos la compostura. Dice, dejamos de cambiamos el ser por el parecer. Claro. Y entonces ya no se trata de ser intelectual, sino parecer intelectual. Y decir, cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. Ah, no mames, suena sí, potente. Sí, hasta se siente uno bien chido, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Quién sabe, no? Pero suena... Pero, o sea, se trata del parecer más que el ser. ¿Sí? Claro. Y entonces es así como nos movilizamos. Y de hecho, esto es algo bien loco, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que se preocupan más por la apariencia, ¿no? Uh-huh. La fotito al final, ¿no? Claro, totalmente. Que le digan leak en lugar de serlo. Lo siento, ya lo dije, perdón. No me arrepiento. No me arrepiento, y es la verdad. Pido una disculpa, pero no me arrepiento. No. Ni disculpa les estoy pidiendo, es la verdad. Pónganse a la altura de lo que se supone que están haciendo. Es su trabajo. Claro, totalmente. Porque, a ver, o sea, justamente estudiamos porque para trabajar al final de cuentas. Es una forma de ganarnos la vida. Es una de las finalidades de la formación. Y claro, que sea algo que te llene. No algo que te obliguen. Que esto es algo bien interesante porque dentro del discurso del trabajo actual tiene que ver y estar ligado con la producción. Uh-huh. Y al mismo tiempo tiene que ser lo ideal. Y aceptémoslo. En ocasiones no se pueden empatar los dos. Intentaremos hacerlo y esa es la verdad. Y por mucho que te ame tu trabajo, en algún momento lo vas a odiar y tienes derecho a hacerlo. Y el tema en la que es donde abusan este tema del mercado que ya hace un momento mencionaba y es porque quería llegar a este momento, el discurso de la modernidad de los dueños de los medios de producción, pinche chairo, ¿no? Uh-huh. Pero aceptémoslo. Te venden estos discursos donde tú tienes que entregarte el trabajo porque el trabajo te va a hacer mejor. Y entonces ponte la camiseta. Y entonces no tienes que quejarte porque otros no tienen trabajo. Y es que estás en esta empresa. ¿Por qué te quejas? Te vamos a empezar pagando esto. Si te esfuerzas, después vas a llegar a gerente. Y es mentira. Güey, perdón que te interrumpa, güey. Pero ahorita que dijiste, ¿te acuerdas del chiste del tío Robert, güey? En uno de los especiales. Sí. Cuando es el de Viva México, cabrones, como de que están felices, güey. Sí. Y que dice, de que están felices, güey. De que dicen... O sea, yo no entiendo esos pendejos que trabajan y dicen, güey, yo soy feliz en mi trabajo porque hay microondas, güey. O sea, y en 17 años me van a dar un lugar de estacionamiento y espero que en 30 años pueda comprar un coche para usar el lugar de estacionamiento, güey, ¿no? O sea, me acordé de eso que estabas hablando. Y es bien loco porque el trabajo se vuelve esclavitud. Exacto. Porque el trabajo, si bien, como lo mencionamos, viene a formar parte de algo que nos llena, que nos hace sentir bien, uh-huh, pero al mismo tiempo ese mismo discurso se emplea y se tergiversa y en algún punto nos rebasa. Claro. Y totalmente. Después, y pasa una de muchas cosas. Por ejemplo, es como de, o hago lo que me gusta e intento romperla por ahí aunque me tarde, porque ese es el otro pedo del discurso de la inmediatez. Es que ya, exacto, tienes que ser joven y ya, y triunfarla y romperla y ser emprendedor, y si no eres un fracasado, y si no quieres ser un fracasado, es porque no tienes hambre, güey. Hola. Ustedes saben de quién hablo. Y si no lo saben, ese es para ti, güey. Sí, Master Muñoz. Ese es para ti, güey. No, lo del mesero que pasó hace unas semanas. Igual esto lo verán después. No, lo pasó hace un año, se puso de moda hace una semana, y el güey es de Querétaro, te reto que estés aquí, güey. Sí, likes. En fin. Yo tengo un curso para ti, güey. Ese es el tema de cómo se tergiversa la necesidad que tenemos, porque se va a cruzar entre necesidades psicológicas, ¿no? Saber que sentirte útil, que es esta parte. Claro. Volviendo, ok, hace rato romanticé lo del trabajo físico, pero también romanticemos el trabajo intelectual. Se siente bien cuando puedes ver lo que has avanzado, que en términos de trabajo intelectual a veces es más complicado verlo, porque es intangible. Pero la modificación es interna. Claro. Y en dónde te puedes reflejar. Cuando ves lo que puedes lograr, lo que puedes incluso a sintetizar o a reflexionar, que antes no estabas ahí. Y tardas en hacerlo, es la verdad. Pero cuando lo reconoces como de, no seas mamón, soy pro, ¿sí? Pero forma parte de esa significación, pero al mismo tiempo es como de,
el trabajo se vuelve, en lugar de eso que te permite sentirte bien, algo que te esclaviza aprovechándote del sentirte bien. Y entonces entras en conflicto porque debo de sentirme bien, porque debo de ser feliz. ¿Por qué me siento mal? Ven el video 1, el inicio de esta temporada, sobre motivación. Sobre motivación. Que tiene que ver con eso, güey. Tiene que ver con eso, güey. Tiene que ver con eso. Entonces, es bien curioso cómo el tema del trabajo es un tema polivalente, pero hay que situarnos también en cómo es utilizado de acuerdo al contexto y al discurso en el cual nos encontramos. Claro, y algo bien interesante de lo que dices, y me gustaría complementarlo con eso. Así como de alguna manera hice como el comentario, ¿no? Esta cuestión como de miedo a tener como un objeto ahí presente que nos haga ver el error. Por ejemplo, esa parte dices, romantizar, no creo que sea romantizar, pero sí es darle su lugar a cada cosa, ¿no? No porque se hayan abierto diferentes formas de vivir el trabajo, ya se hace desde la parte intangible o desde la parte tangible, desde la producción o desde el servicio, desde el desempeño, desde el producto, desde lo que quieran ver. Creo que todos los trabajos tendrán una parte de salud y una parte de enfermedad, sí, ¿no? Y creo que ese es el detalle más fuerte. Toda actividad corresponde a un desgaste físico, un desgaste mental, ¿no? Y existen estos momentos después del trabajo que te permitirán resarcir o te permitirán llegar a un proceso de estabilización, no sé qué nombre ponerle, de estabilización, que va a ser importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos decir, todos los trabajos podrían ser dignos, todos los trabajos podrían ser, vaya, ¿no? El que sea, o buscar que sean de esta manera, ¿no? Que dejen alguna cuestión positiva. El detalle creo yo que se enlaza con la cuestión económica y entonces empieza a haber estatus, empieza a ser un mercado que justamente, ¿no? Lo que comentabas, cuando una persona empieza a ver su trabajo, empieza a ver comparativas. Empieza a ver comparativas tanto externas como internas a nivel histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿es que yo estaba bien en este trabajo o estaba mejor en el anterior? ¿O es que quiero tener un trabajo mejor? ¿O es que...? Y entonces pareciera ser que ya no vivimos el trabajo. Estamos ahí sin estar viviéndolo. Y eso siento que ese es el problema más grande de salud mental que existe en el trabajo que tenemos hoy en día. Hay modelos de producción que han cambiado, cambia el escenario, cambia el nombre, pero siguen existiendo estas mismas dinámicas, creo que por una cuestión de transmisión no hablada, pero sostenida en usos y costumbres, ¿no? Uh-huh. O sea, antes era, tenemos que darle dinero o tenemos que dar parte de las ganancias al señor feudal, tenemos que darle ahora el plusvalor de nuestro trabajo al dueño de los medios de producción. Ahora, la persona que hace los planes estratégicos o la que posibilita por condiciones intelectuales este negocio es la que se lleva la mayor parte. O sea, podrán cambiar los nombres, podrán cambiar las cosas, pero siento que el problema más grande de la cuestión del trabajo es, antes existe al menos vamos a decirlo así, como un prejuicio o una cuestión como del mito, como lo que decíamos y demás, qué es malo, qué es bueno, y había un debate interesante. Uh-huh. Ahora siento que lo que pasa es de que estamos sin vivir el trabajo, y esa es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque estás en un lugar laboral pensando en no estar ahí, pensando en la ausencia de. Entonces, estás por el miedo a no tener, pero estás con la cabeza pensando en fuera de. Por eso estas estrategias del engagement y de ponte la camiseta, eso que lo dijiste hace rato, me acordé mucho de esto, fue porque la gente es como... Tú necesitas ponerte la camiseta de la empresa para que entonces todo lo que hagas sea en pro de este colectivo, ¿no? Independientemente de la ganancia, porque ya tienes un sueldo establecido, etcétera, ¿no? O por la dinámica de contratación que tengas. Pero la realidad es que eso también te posibilita estar en el aquí, en el ahora, en el proceso productivo. Siento que, por ejemplo, es lo que pasa. Mucha gente ya en el trabajo simple y sencillamente es un estar por estar. Es un sujeto que ya no dimensiona más allá de, ¿no? Y siento que es justamente un mal hábito, le podemos decir así, güey, un mal hábito, ¿sí? Un mal hábito que tenemos de empezar a ver las fallas del trabajo o las cosas buenas del trabajo, o sea, cualquiera, independientemente de las posturas, creo que al menos sería verlo, ¿no? Pero el no verlo creo que es más peligroso, ¿no? Tocando el tema, por ejemplo, de la indiferencia de otro de nuestros podcasts, creo que la indiferencia en el trabajo, que va a ser otro tema que vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? O sea, el trabajo permite un desgaste, el trabajo genera patologías incluso, porque es parte del proceso de desarrollo y del cuerpo como tal, o de la mente, etcétera, en este momento evolutivo
o conforme va acompañando el proceso evolutivo del ser humano y también lo va acompañando en cuestión mental, ¿no? Pero la otra cuestión también es la calidad, la ruptura que le da, ¿no? Vamos a decirlo. El trabajo también genera mucha salud hasta cierto punto, ¿no? Porque te permite también estar en un constante, estar en la búsqueda de, ¿no? Por eso muchas veces cuando decíamos esta parte es que pues son las cuestiones económicas, claro, porque una cosa es el acceso que tienes a, ¿no? Pero creo que más importante tendría que ser esto. No sé tú cómo veas, güey. Te quería complementar con esa parte porque me llama. Estuvo muy chido. Y creí que ibas a terminar de amarrar tu punchline de ya no vives el trabajo te vive a ti. Claro. Y yo pensé que ibas a cerrar ahí. O sea, sí lo dijiste, pero no. Pero con otras palabras menos fuertes. Sí, acá sí, no tan así. Es que necesitamos frases mamadoras, güey. Es que necesitábamos poner aquí mi imagen del empleado del mes de McDonald's, güey, para haber cerrado bien chido de la cara del güey todo muerto, así. El empleado del mes, la sonrisa más falsa del mundo, ¿no? No, es que sí, sí, pero sí, coincido contigo con esta parte. Y iba a mencionar algo más respecto a este tema del trabajo y cómo enajena o cómo es tomado. Pero solamente quisiera agregar este tema de, ok, es cierto, todo trabajo puede ser bueno, como también puede ser enajenante. Mucho de algo, incluso de algo bueno, puede ser malo, ¿sí? Claro. Y a ver, ahí está. Sí necesitamos el trabajo, por muchas razones. Sí, puede ser lo que te llena. Pero también tienes derecho a no estar bien con él. Uh-huh, claro. A notarte descontento. Totalmente. Reconocer que incluso a veces te rebasa. Eso no es malo. Todo trabajo puede ser dignificante, claro que sí, siempre y cuando tú lo decidas, pero que lo decidas de verdad, no que sea algo que odias hacer porque necesitas hacerlo. Ajá. Y sé que va a sonar muy mamón porque otra vez sería ponerte como de, ay, tú lo puedes y todo espectacular. No, no es cierto, también estoy diciendo de que por muy bueno que esté tu trabajo también puede llegar a hartarte y estás en lo válido. No quiere decir que solo por eso lo vas a abandonar. Bueno, si tú te das cuenta que ya no te está llenando, o sea, es tu decisión, pero entender que también hay altibajos, ¿no? Claro que sí, o sea, porque justo lo mencionaba, hace un momento ponía el ejemplo de también cuando, lo frustrante que llega a ser, todos hemos estado alguna vez ahí, pero hay que darte cuenta cuando es un momento o cuando ya el trabajo te está costando la vida. Puedes ganar muy bien, pero estás perdiendo vida, ¿sí? Claro. Y entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de estar ahí? A título personal, por ejemplo, yo he tenido trabajos que me han sido muy satisfactorios, pero remunerantes ser. Y también no hay futuro, ¿no? No va a haber algo para después. Entonces es necesario buscar, generar algo ahí. Y luego hay otros trabajos que me agradan, que están padres, y de repente dices, no. O sea, podría estar haciendo otra cosa. Eso no significa que lo odie. Por ejemplo, muchos me preguntan, ¿no? ¿Por qué la docencia? Pues la verdad es porque me da para comer. No quiero decir que esté disgustado con ella. Me agrada y es muy padre y está chido. Y hay momentos frustrantes y todo. Pero hay momentos frustrantes como todo. Y es como de, claro. Maldita burocracia educativa. Pero es válido. Uh-huh. Es válido. Siempre y cuando también hay que reconocer, pues, qué es lo que te permite lo que realices. Si tu trabajo te satisface, neta, te satisface. No que te están vendiendo la idea de satisfacción y tú la compraste, ¿no? Si tú dices, estoy bien, fine, pues adelante. Porque a veces está este otro discurso que también tiene que ver con el trabajo, que es muy de la modernidad de, es que tienes que moverte, no puedes quedarte ahí, eso es de mediocres. Claro. Bueno, si te agrada, ¿cuál es el problema? Ajá. No te frustres porque el otro le está rompiendo y adelante. Tú vas a tu ritmo. Donde estés puedes llegar a generar cosas chidas, pero a veces tardará, tomará tiempo, ¿sí? Mira, en tanto eso sucede, solo asegúrate de que estés en el lugar en el que deseas estar. Aunque no ganes bien, aunque no te vean. Ni aunque les pases los videos. Aquí estamos. En fin, pues yo de mi parte sería todo, ¿no? Yo creo que me gustaría cerrar con eso. Me gustó mucho lo que dijiste. Y yo no tengo nada más que agregar. Agradar. Este es mi trabajo, güey. Y sí, pues no sé, yo no sabría qué poner más al respecto. ¿Alguna otra cosa? Lick, yo creo que el cierre fue bueno. Creo que la cuestión es
el dejar esa incógnita, ¿no? En la gente, el dejar la incógnita de no porque tengas un mal día significa que sea un mal trabajo, no porque tengas un día excelente significa que ese trabajo va a ser el definitivo, ¿no? O sea, simplemente es mediar la vivencia del trabajo antes de que pues llegues a un punto en el que sea demasiado tarde y no sepas qué estás haciendo, ¿no? Amanezcas desnudo en la calle, muerto de frío por la lluvia, pensando por qué estoy afuera de Kimberly. Nah, no es cierto. No, nada más me pasó a mí, güey. Lo siento. Yo no he trabajado en Kimberly, güey. Yo tampoco. ¿Cómo amaneciste desnudo afuera de...? Es una historia muy buena, güey, pero es para otro video. Es para otro video. Pero sí, básicamente creo que se trata de eso, ¿no? Hacer conciencia de que el trabajo en la cuestión objetiva es una actividad y en la cuestión subjetiva es una experiencia de otro nivel, güey, ¿no? Y entonces hay que reconocer qué tipo de experiencia queremos tener y qué decisiones vamos a tomar sobre eso. Me gustó mucho tu cierre. Por mi parte creo que se trata de eso. Construyanse un criterio propio en relación al trabajo. No se martiricen tampoco en relación a esto. ¿Por qué? Porque siempre la decisión está en tus manos. Y lo que tú hagas en cuestión que no violente terceros, digo, a cuestión más personal, que no violente o transgreda otras cuestiones, date el placer de ser un vagabundo feliz, güey. Vive el sueño, güey. Bukowski. ¿No? Pero vive el sueño a tu manera, ¿no? O sea... Y otro, güey, me mama ser guachicolero. Ya dijeron que sí, güey. Dijeron que cuando amas tu trabajo, hashtag on fire. Sí. No, o sea, el detalle es buscar siempre que sea lo más sano, complementario y legal posible. Y espacio legal posible, porque si lo dices de cordero, ilegal posible no. Y espacio legal posible. Licenciado, pues creo que una excelente plática, un excelente podcast, ¿no? Como siempre. Compartan, véanos, digan a la gente que trabaja y a los que no trabajan que lo vean para que vean pues hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde se dirige este show. Y pues nada, nos vemos el siguiente video. ¿El siguiente video? ¿Cómo debe ser? Nos vemos. Nos vemos. Bye. Se cuidan. Lick. Un gustazo. Como debe ser. Pues ya me voy a jalar, güey. Voy al tercer turno porque esto no se paga solo. Exactamente, güey. Vámonos.